¿Ok? Dile, deja de gritar tanto, deja de zapatear tanto, deja de arrancarte el moño tanto. Amén. Deja de engreñarte tanto. Escúchame bien, que hay batallas que no se libran de esa manera. Tienes que aprender a reposar en el Señor. Amén. Vamos, dígalo. Toca a la persona que está a su lado, tóquele el hombro y dígale, tienes que tener paz. Amén. Tienes que tener paz. Pero abrácelo así como si la paz de Dios usted se la estuviera transmitiendo. Tienes que tener paz. Amén. Qué tremendo, ¿ah? Voy a cerrar aquí. No voy a predicar lo que está ahí. ¿Sabe algo? Una de las cosas que más el enemigo quiere hacer en nuestra vida es robarnos la paz. Si él te roba la paz, te quita el gozo que Dios ha puesto. Amén. Si él te roba la paz, escúchame bien, hace que las promesas de Dios sean olvidadas en tu corazón. Si él te puede robar la paz, tú te vas a desenfocar del verdadero destino que Dios tiene para ti. Amén. ¿Has tenido algún día donde te has angustiado y has perdido la paz? ¿Te irrita todo lo que te dicen? ¿Te irrita quien te lo dice? ¿Te irrita si no te lo dicen? Si te lo dicen te irrita y si no te lo dicen te irrita. Si sales te quieres devolver y si estás en casa quieres salir. Hay días donde la paz no aparece por ningún lado en nuestro corazón, y te hablo de eventos que naturalmente hacen parte de nuestra vida. Llévalo a situaciones laborales, cuando has tenido un día muy estresante. Llévalo a situaciones familiares, cuando las diferencias han marcado una situación muy difícil en tu relación con tu pareja o en tu relación con tus hijos. Hay momentos en que la paz se puede perder. Amén. Siendo creyentes y sabiendo que Dios ha depositado una paz y la ha impuesto para nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Yo quiero que oremos, ¿ok? Y que en esta mañana podamos discernir lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a la iglesia. Amén. Y estamos hablando de guerra espiritual, porque la gente piensa que para hacer una guerra efectiva tú tienes que constantemente estar reprendiendo y estar hablando en lenguas y estar zapateando y estar mandando al infierno al diablo y volviéndolo a sacar y volviéndolo a zambullir y sacándole el agua de la... Y a veces no, hermano. Amén. Yo quiero demostrarte con la palabra, escúchame bien, con la palabra, cómo hacer una verdadera batalla espiritual. Amén. Porque hay momentos, escúchame bien, cuando las batallas se vuelven más difíciles y se te vuelven inmanejables para tu vida. ¿Ok? No sabes cómo orar, no sabes cómo pedir, no sabes qué hacer para que Dios, o sea, ponga su mirada en lo que estás enfrentando. ¿Ok? Por eso el título del mensaje es... ¿Cómo es el título del mensaje? Durmiendo a punto de morir. ¿Ok? Hechos capítulo 12, verso 4. ¿Me dices amén cuando lo tengas? Amén. Fuerte. Amén. Amén. Si no vas a asustar a nadie, diga amén. Amén. 12, capítulo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponían sacarle para que lo enviaran a juicio. Bueno, en mi versión, se ponían a sacarle para que lo enviaran a juicio después
de la Pascua delante de todo el pueblo. Amén. Entonces, Hechos capítulo 12, verso 4, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de soldados cada uno, para que lo guardaran, para que lo protegiesen, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al juicio delante de todo el pueblo después del tiempo de la Pascua. Amén. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo y te pido, Dios, que te glorifiques grandemente con tu palabra. Y te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que esta palabra se convierta, Dios, en una buena semilla y caiga sobre tierra fértil, terreno abonado, y que dé fruto al 100% sobre cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Dios, que este tiempo será de edificación y de bendición, que tú vas a levantar, a restaurar, a sanar, Dios, y a libertar todo aquello que ha venido a traer esclavitud sobre nuestra casa, sobre todo el propósito que tienes con nuestra vida, Señor. Declaramos, Señor, impedido todo argumento de las tinieblas. Tu palabra dice: ningún alma forjada contra nosotros prosperará. Así que declaramos todo argumento de las tinieblas sin poder, toda oración contraria, Señor, y todo argumento que cualquier tipo de enemigo quiera levantar sobre esta casa, sobre lo que en ella habita, Padre, sobre cada familia de este lugar, lo declaramos inoperante en este momento, porque más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Porque más poderoso es aquel que me ha lavado, que me ha salvado, que me ha restaurado, que me ha reconciliado, que me ha justificado, que me ha santificado, que aquel que me quiere acusar, en el nombre de Jesús. Señor, tú lo exhibiste públicamente delante de todo el mundo en la cruz del Calvario, y tu palabra dice que Él estaba a nuestros pies, sujeto, Señor. Señor, por eso declaramos, Señor, libertad sobre toda cautividad, Señor, y que tú despejas nuestras mentes, Padre, y la preparas para recibir tu palabra, Señor. Y declaramos que esta palabra se convertirá en espada de 2 filos, Señor, y penetrará, Señor, hasta lograr el propósito por el cual tú la vas a enviar en esta mañana. En el nombre de Jesús, lo creemos y lo declaramos. Amén y amén. Vamos a hacerlo fuerte. Bien, y quiero tomar la vida del apóstol Pedro nuevamente, ¿ok? Hace 3 miércoles hablamos de Pedro, pero Pedro como discípulo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de Pedro como apóstol. Y permítame entrar en el contexto de lo que estaba pasando. Y en el mismo capítulo 2 quiero que vayas al verso número 1. ¿Ok? ¿Lo tienes? Si estabas en el 4, deja el 1. ¿Ok? Retrocede 3 cuadras y te vas a encontrar con el verso 1. ¿Me dices amén? Amén. ¿Ya lo tienes? Ok. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, repita conmigo, Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. ¿Ok? Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 soldados, 4 grupos de soldados, cada uno para que lo custodiasen, lo vigilasen, y se proponía a sacarle al pueblo, delante del pueblo, para juzgarlo. Y eso iba a pasar después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Ok? Vamos acá. ¿Ok? Hay una versión que dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba durmiendo. Amén. Ok, entonces quiero que vengas aquí al verso 1. Quiero ubicarme en el contexto de lo que estaba pasando. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunas de las iglesias para maltratarlo. ¿Quién era Herodes? Desde que nació Jesús hubo una dinastía de Herodes que comenzó a gobernar. ¿Ok? O sea, Herodes el Grande, Herodes Antipa, tiene nombre así como enferma, Antipa, y Herodes Agripa, y el Herodes gente que estaba acá. O sea, había una demoniera, una dinastía, mejor dicho, gobernando durante el tiempo, al mismo tiempo que Jesús estaba estableciendo el reino. ¿Ok? El mal estaba gobernando, pero el bien estaba influenciando sobre el mal en ese tiempo. ¿Ok? O sea,
A Jesús no le importó que el mal gobernara. A Jesús lo que le importaba era la influencia que podría lograr en aquel tiempo sobre aquellas personas que habían estado con un velo sobre sus ojos durante ese tiempo y no conocían el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces tú tienes que entender algo, iglesia. Y yo quiero, porque últimamente, ¿sabes? Me topo con mucha gente y eso se puede convertir en una filosofía como la que había en la iglesia apostólica en el primero, segundo y tercer siglo, de que la gente piensa que Satanás es más poderoso que Dios, que Satanás tiene más poder que la iglesia, que Satanás tiene más poder que lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sabes? Y yo quiero que tú entiendas que la visión de esta iglesia no es esa. O sea, tú a mí nunca me vas a escuchar haciéndole apología al diablo. Y el hecho de que la Biblia dice no ignoréis las maquinaciones del enemigo no significa que yo tenga que darle supremacía al diablo. No significa que yo tenga que darle mayor importancia de la que la Biblia le da al enemigo. Amén. ¿Le dice amén? Escúcheme bien. O sea, si el Espíritu de Dios está en mí, yo tengo que hablar de lo que Dios ha hecho en mí. Amén. ¿Me dice amén a eso? O sea, si yo estoy lleno de Dios, yo tengo que proclamar las buenas nuevas. Yo tengo que hablar de aquel que tengo adentro. Amén. Yo tengo que hablar de aquel que ha cambiado mi vida. Yo tengo que hablar de aquel que tiene el poder para transformar y hacer retroceder cualquier circunstancia que el enemigo levante sobre mi vida. Amén. Yo quiero que usted comprenda eso. Santo. Entonces, ¿sabe? Cuando tú estudias la doctrina de los ángeles, tú te das cuenta el poder que hay en Dios, que emana de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces yo no entiendo por qué la gente todo lo considera un ataque del enemigo. Oye, si antes de que el enemigo te ataque se tiene que topar con el ángel que acampa alrededor tuyo. O sea, y te lo estoy hablando por la palabra, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando Él venga contra ti, ya Dios tiene preparados 7 caminos para huir delante de ti del enemigo. ¿Le dices amén a eso? Escúchame. Eso es lo que dice la Biblia. El profeta Isaías profetizó y declaró en su palabra que ningún arma forjada contra mí puede prosperar. Amén. Ningún arma que el enemigo levante, ningún ataque. Si tú estás parado firme en la brecha, si tú eres una mujer de oración, si tú eres un hombre de oración, si tú eres una persona de ministerio, si tú estás en obediencia, si tú estás en santidad, tú sabes que el enemigo, es que la Biblia es clara. La Biblia no dice que Él no lo va a levantar. La Biblia dice que Él va a levantar argumentos. Pero todo lo que levante no prosperará en tu vida. Amén. Escúchame, Pedro fue zarandeado. Tú vas a ser zarandeado. Vamos a ser zarandeados. Pero lo que él no sabe es que ese zarandeo va a provocar que una mejor cosecha venga sobre tu vida. Amén. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo Él terminará trabajando para los propósitos que Dios tiene para contigo. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. ¿Tú sabes qué estaba pasando en ese tiempo? El contexto era que Herodes quería acabar con la iglesia. Así como Herodes, su sobrino, acabó con Jesús y lo expuso públicamente. Su tío, perdón. Ahora su sobrino quería acabar con lo que los apóstoles estaban haciendo. ¿Sabes? Y dice la palabra que antes del capítulo 12, todo lo que pasaba en la iglesia era exitoso, era bueno en gran manera. Se habían convertido principales, se habían convertido hombres religiosos de la época que tenían estructuras de muchos años. Sin embargo, el mensaje de salvación trajo luz a sus vidas. Se había convertido Saulo, que había perseguido a la iglesia. ¿Sabes? Esto me habla de que el poder de Dios estaba, escúchame bien, por encima del gobierno de las tinieblas. Amén. Tú tienes que entender eso.
Siempre Dios te va a favorecer. Aunque las tinieblas se levanten, Dios te va a favorecer. Amén. Aunque haya ataques, Dios te terminará favoreciendo. Es una batalla que tú tienes que saber que siempre vas a ganar. Si estás haciendo las cosas bien, sabes, el milagro va a aparecer en tu vida. Pero antes del capítulo 12, todo eran buenas noticias. ¿Te ha pasado que has vivido unas temporadas buenas, pero de un momento a otro una noticia desagradable aparece? Bueno, eso pasó en la iglesia. Antes del capítulo 12 se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000 en predicaciones del apóstol Pedro. Y mucha gente que no conocía, que tenía la oscuridad sobre sus vistas porque no conocían el mensaje de salvación, recibieron la salvación para ese tiempo. Gente muy importante, perseguidores de la iglesia. Pero después del capítulo 12 las cosas comenzaron a tornarse difíciles para los apóstoles. Escúchame bien. Pero no significa que había supremacía del mal sobre el bien. No significa que Herodes iba a acabar con la iglesia. El hecho de que vengan eventos negativos a tu vida, que se levanten circunstancias, que vengan ataques, no significa que el diablo va a acabar con lo que Dios ha puesto sobre ti, con lo que Dios ha dicho que va a hacer sobre ti. No significa, escúchame bien, que Él va a anular el propósito divino, que Él va a comenzar a estancar todo lo bueno que Dios ha querido hacer y provocar en ti. Eso jamás puede pasar. Porque la palabra no dice eso. ¿Sabe? Dice que eran las fiestas de los panes sin levaduras. Y que se aproximaba la Pascua. Dice la historia que ya había matado a uno de los apóstoles. ¿Sabes? Antes de Jacobo murió Esteban apedreado. Por allá en Hechos capítulo 2 o 7, algo así. Pero en este pasaje muestran que fue muerto uno de los apóstoles, uno de los principales. Recuerda que Jesús andaba con 3: Juan, Jacobo y Pedro. No era cualquier apóstol, era uno del círculo íntimo, era uno que hacía parte del ministerio pleno de Jesús, era uno que tenía una unción especial, era uno que acompañaba encuentros especiales con el Señor. Fue uno de los que subió al monte de la transfiguración. Fue uno de los que estuvo con Jesús también. Cuando le pidieron a uno de los apóstoles que queremos estar junto contigo cuando estemos en el cielo. Querían un liderazgo, se estaban apresurando y Jesús los exhortó y los ubicó. ¿Sabes? Pero ese era Jacobo, uno bien importante dentro del grupo de los 12 apóstoles. ¿Sabes? Y dice que fue muerto a espada. La espada significa que fue decapitado. Le volaron la cabeza. ¿Sabe? Y uno dice, pero ¿por qué? Si era un apóstol de Jesús. Jesús nunca dijo que algo malo no les iba a pasar. Jesús le dijo, la iglesia va a ser perseguida. Ustedes van a ser perseguidos. ¿Sabe? Y al fin y al cabo, Jacobo murió predicando el evangelio de Jesús. Como todos los demás mártires de aquel tiempo. ¿Sabe? Murió haciendo lo que a él más le gustaba. ¿Ok? Se ganó muchas almas para Cristo. Pero para ese tiempo, su etapa dentro del grupo apostólico tal vez ya había terminado. Porque te recuerdo, Jehová dio y Jehová quitó. Él es quien da la vida y Él es quien tiene la potestad de quitarla. Pero ¿sabe? Quedó Pedro. Jacobo era bueno. Jacobo era de los íntimos. Pero Pedro era algo diferente. Había una unción mayor que cargaba el apóstol Pedro. Había unas llaves que él poseía que no poseían los otros apóstoles. Había una autoridad que emanaba de Pedro que no la tenían los demás apóstoles. Había una comisión que el mismo Jesús había depositado sobre Pedro que no la tenían los otros apóstoles. Amén. O sea, Pedro representaba un peligro para la dinastía de los Herodes. ¿Sabes? Un problema grande le iba a ocasionar en aquella región. A pesar de que había más judíos que odiaban
a los cristianos convertidos de aquella época, escúchame bien, que aquellos que lo amaban. ¿Sabe? Y Herodes quería aprovechar su popularidad y quería aprovechar que había más gente que no gustaba de los cristianos para presentar como el gran trofeo al apóstol Pedro. Y estaba esperando la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba 7 días después se celebraba una semana después de la fiesta de los panes sin levadura. Y tú sabes que la fiesta de los panes sin levadura tenía un significado muy importante para los judíos. Y era una fiesta que mostraba la grandeza de Dios y mostraba el agradecimiento y la celebraban. ¿Sabes para qué? Para recordar lo bueno que Dios había sido en medio de la esclavitud. ¿Sabes? Lo que tenía que ser una celebración y un motivo de gozo, para ese tiempo el enemigo lo había convertido en un motivo de tristeza. ¿Sabes? Y a veces pasa así. Hay cosas que Dios te ha dado a ti y que tú no has terminado de celebrar. Cuando se levantan batallas y se levantan situaciones que tú no contabas con ellas. ¿Sabes? Pero que el enemigo levanta, ¿sabes? Para poder bajar tus brazos, para quitarte la sonrisa de tus labios, para decirte, óyeme, o sea, te estás demorando mucho en celebrar tu victoria y comienza a llorar por la derrota que voy a provocar sobre tu vida. ¿Sabes? Ese era el contexto espiritual de lo que estaba pasando en ese tiempo. Herodes quería amargarle la fiesta, escúchame bien, a la iglesia para ese momento. ¿Sabes? Y es lo que el enemigo quiere hacer. Cuando Dios está haciendo algo bueno, cuando Dios te está ensanchando, cuando la promesa está a punto de desatarse, cuando el milagro está a punto de darse, ¿sabes? El enemigo se levanta con una mala noticia. ¿Sabes? Con un diagnóstico que te atemoriza, con una situación de enfermedad que te genera angustia, con una situación económica que desestabiliza tu fe, con un problema familiar, escúchame bien, que te termina alejando de la iglesia. ¿Sabes? Porque era tiempo de celebrar, pero Satanás no quería que celebrara. Y eso fue lo que pasó en el contexto de la iglesia en aquel tiempo. ¿Y qué hizo Herodes? Tomó preso a Pedro y lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que cada uno lo custodiase, lo vigilase. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pablo estaba vigilado en la cárcel, pero la iglesia no dejaba de orar, oraba sin cesar. ¿Sabes? Dice la Biblia que le pusieron 4 grupos de soldados. ¿Tú sabías que capítulos antes ya Pedro había estado preso y ya Dios lo había sacado de la cárcel de una manera milagrosa? ¿Sabes? Y cuando Herodes llegó a la cárcel se encontró que no estaba el Pedro, no había nadie en la cárcel, y comenzó a juzgar a los guardias, comenzó a juzgar a todo el mundo, despidió a la gente del imperio. Toda esa noticia fue un revuelo tremendo en aquella época. Se escapó el apóstol, nadie sabía, no había huellas, o sea, nada, no había manera de saber cómo lo hizo. ¿Sabes? En aquel tiempo había 2 guardias. Por eso dice la palabra que le puso 4. 2 que estaban afuera y 2 que estaban esposados, y él dormía en la mitad de los 2. Amén. ¿Sabes? Él dijo, si se me escapó una vez, no se me va a escapar una segunda vez. Lo voy a amarrar a 2 guardias y le voy a poner 2 más allá afuera. Escúchame algo. O sea, el enemigo puede hacer como quiera. Amén. Me dice amén. Amén. ¿Me estás creyendo o no me estás creyendo? Amén. El enemigo puede hacer como quiera. Yo no sé qué te ha metido el enemigo a ti, o qué te ha metido en la cabeza a ti, o con qué estructura llegas tú a este lugar. Pero quiero que entiendas, yo he visto la victoria de Dios en este tema del cual te estoy hablando. Y el enemigo nunca puede frustrar los planes que Dios tiene. Amén. Escúchame bien. Te podrá colocar entre 1 y
y otra guardia, entre uno y otra circunstancia. Escúchame bien, levantará escasez por acá y levantará un falso testimonio por acá, levantará una mentira por acá y levantará una enfermedad por acá. Pero déjame decirte, el Dios al cual tú sirves es más grande y poderoso. Escúchame bien, y no hay cadena que Él no pueda romper, no hay cerrojo que Él no pueda quebrar, no hay yugo que Él no pueda pudrir. Amén. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. ¿Sabe? Pero Pedro estaba ahí, en medio de todo ese escenario difícil de superar, como el que podemos estar nosotros, incomprensible para nuestra mente. ¿Sabe? En situaciones que jamás hemos experimentado. Porque, escúchame, no todas las situaciones van a ser iguales a las anteriores. Amén. Porque a pesar de que había estado preso, porque a pesar de que había estado acusado, a pesar de que era el mismo Herodes, y Pedro sabía lo que era capaz de hacer Herodes, escúchame bien, estaba viviendo una misma circunstancia parecida, en la misma cárcel, en la misma prisión, en el mismo, bajo el mismo gobierno, escúchame bien, bajo la misma influencia de Herodes, con una sed de venganza mayor, porque este tipo me avergonzó en una vez anterior, este tipo me la tengo que vengar, me la tengo que desquitar de una manera peor. ¿Sabe? Por eso colocó la vigilancia y por eso colocó la custodia de esa manera sobre el apóstol Pedro. ¿Sabe? Pero ¿sabe qué es lo curioso de todo esto? Que la Biblia dice que Pedro dormía. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Amén. ¿Sabe? Yo puedo percibir cuando hay mucha gente que está en una situación que simbólicamente es parecida a eso. Cuando está viviendo situaciones y caos en su economía, con situaciones y caos en su casa, situaciones de enfermedad, con situaciones que tienen que ver con sus hijos, situaciones laborales. Estás entre dos guardias, entre dos situaciones demasiado grandes. Estás custodiado, estás encadenado, estás vigilado permanente. Sientes que el enemigo te respira en la nuca y piensas que nada bueno, o sea, puede salir de esta situación. Y a pesar de que Dios lo haya hecho una vez, no puedes creer que Dios lo pueda hacer, porque el tamaño de lo que estás viviendo supera el anterior. Amén. Herodes sabía lo que estaba haciendo. Escúchame bien. Pero Pedro también sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes? Pedro no iba a repetir los mismos errores que cometió cuando fue discípulo. Pedro no los iba a repetir, escúchame bien. Porque cuando caminó sobre el agua, escúchame bien, quitó su mirada de Jesús. Pero ahora estaba durmiendo. Amén. Porque cuando se levantó una fuerte tormenta camino a Gadara, escúchame bien, fue uno de los que se levantó y le dijo: Maestro, despierta, no te importa que perecemos. ¿Sabes? Y encontró a su maestro durmiendo y reposando en la popa de la barca. ¿Sabes? Él esta vez no se levantó a preguntar: ¿y por qué colocas dos guardias? Y Señor, ¿por qué no te importa lo que estoy viviendo si estamos pereciendo? Él hizo lo mismo que hizo Jesús en aquel momento de la tempestad: reposar y descansar, porque él pudo entender que si Jesús tenía un destino al otro lado iban a llegar. ¿Sabe? Él sabía perfectamente que si Dios lo había librado una vez en anteriores versos, en anteriores capítulos, de la mano de Herodes, también lo iba a hacer nuevamente. Y eso es lo que tú tienes que saber, iglesia. El enemigo cree saber lo que está haciendo contigo.
Pero tu enfoque tiene que estar en lo que Jesús está haciendo con tu vida. Amén. Yo sé que yo soy objetivo de las tinieblas, pero yo no me la voy a pasar todo el día haciéndole un monólogo a Satanás. Porque mi vida le pertenece a Cristo, al que lo venció en la cruz del Calvario, iglesia. Eso es lo que tú tienes que creer. Se levantaron vientos, pero Jesús los calmó. Él quitó la mirada, caminaba sobre las aguas, pero el Señor no permitió que se ahogara, lo sacó. Dios no va a permitir que algo malo te suceda. Si tú estás alineado con la palabra, créeme que Dios en cualquier momento hará la obra que tú estás esperando. ¿Sabes? Herodes sabía lo que estaba haciendo, pero Pedro sabía lo que estaba haciendo. Pedro estaba reposando en Dios. ¿Eh? ¿Y quién me puede decir que no es una manera de librar una batalla? ¿Qué ganas tú con angustiarte? ¿Vas a provocar que Dios envíe respuesta? La Biblia no dice: angustiado oré y angustiado recibí. Vas a provocar que las tinieblas retrocedan, angustiándote, cargándote, atemorizándote. Eso es lo que quiere el enemigo, desenfocarte, sacarte del contexto del reposo de Dios para ubicarte en el contexto de la tribulación. ¿Sabes? Nos vamos a angustiar, pero tienes que entender que el reposo de Dios tiene que esconder esa angustia. Nos vamos a tribular, escúcheme bien, pero eso no tiene que ser sinónimo de derrota. David dijo: en el día que yo temo, en ti confío. David nunca dijo que no íbamos a temer, pero sí dijo: yo confío en Dios. Cuando el temor llegue, mi confianza está puesta en Jehová. Amén. Cuando el enemigo se levante, yo creo que Dios lo aplastará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que eso va a suceder? ¿Sabe? Yo quiero que salgas en esta mañana de este lugar con la firme seguridad de que tú caminas bajo la mano del Eterno, del poderoso de Israel. Amén. De Jehová guerrero, Jehová Sabaoth, aquel que levanta bandera por nosotros. Pero dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escúchame bien, oraba sin cesar a Dios por él. Ya te dije lo que hizo Herodes, ya te dije lo que hizo Pedro. Ahora te voy a decir qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Amén. Porque el principal apóstol en ese momento estaba preso, a punto de morir, escúcheme bien. E iba a morir porque era el propósito de Satanás y el propósito de Herodes. Que yo quiero que entiendas algo: Satanás no se te va a presentar con un trinche, ni con una cola larga, ni con dos cachos. No se te va a presentar así. Se presentó para este tiempo bajo la figura de Herodes. Y la dinastía de Herodes demuestra que había un plan alterno del enemigo, paralelo al plan que tenía Jesús y paralelo al que tenían los apóstoles de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Pero ¿cuál era el papel de la iglesia? Aquí te lo dice, verso 5 del capítulo 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Escucha. Pero Lucas hace un paralelo. O sea, Pedro estaba en peligro de muerte. Pedro al día siguiente, escúchame bien, iba a ser puesto públicamente, iba a ser enjuiciado. Y la gente iba a decir: maten a Pedro, porque había más judíos que despreciaban a los protestantes, a los cristianos seguidores de Jesús, que aquellos que lo amaban. ¿Sabes?
lo iban a matar. Pero ¿qué hacía la iglesia? Yo quiero que tú repitas conmigo. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Oraba sin cesar. Escúchame bien. Yo quiero que tú comprendas, en tiempos de batalla, en tiempos de ataque, en tiempos de guerra espiritual, en tiempos donde el enemigo se presente, en tiempos donde tu hogar se esté desbaratando, en tiempos donde el diablo esté haciendo un desorden con tu economía, en tiempos donde tus hijos se les salgan de las manos, en tiempos donde tu corazón no sabe qué hacer, donde la angustia ha llegado, donde el temor te ha comenzado a gobernar. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar. Cuando el enemigo se levante, tienes que orar. Cuando se levante en tu casa, tienes que orar. Cuando se levante con tus hijos, tienes que orar. Cuando se levante en la escuela, los jóvenes que están aquí, tienes que orar. Cuando se levante sobre tu barrio, cuando alguien levante para su testimonio, ¿qué tengo que hacer? Orar, 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 orar. Amén. Tienes que orar, iglesia. La oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Un día tenía una consejería y siempre que la persona lloraba durante varios tiempos, varios meses, yo solamente mi respuesta era orar. Hay que orar. Hay que orar. Una persona me dijo en alguna grabación, hay que orar. Y después de mucho tiempo ese hogar está restaurado. Amén. Porque la persona no podía venir a la iglesia. No podíamos manejar una consejería correcta. Le dije, vamos a orar. Vamos a orar. Lo que tú no puedes lograr con la oración, no lo vas a lograr de otra manera. No lo vas a lograr. Las tinieblas se quebrantan con la oración. Amén. El enemigo retrocede con la oración. ¿Ok? Tú eres reconocido en el cielo por tu nivel de intimidad con Dios. Amén. ¿Sabes? Y Pedro era un hombre de oración. Al día siguiente lo iban a matar. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Durmiendo. Amén. Durmiendo. Oiga, yo le digo a uno de ustedes, me llaman por teléfono, pastor, ¿y qué estaba haciendo? No, estaba durmiendo. El pastor, no ora, le falta espiritualidad, estaba durmiendo. Imagínate, a esta hora hay que estar batallando, a esta hora hay que estar. Oye, don apóstol Pedro estaba durmiendo. Eso me habla de paz y de reposo. La misma paz que tuvo Jesús cuando él fue desesperadamente a decirle, maestro, no te importa que perecemos. Claro, Jesús le importaba, pero Jesús estaba seguro de que nada iba a detener esa barca. Amén. Y tú tienes que estar seguro de que nada va a detener el cumplimiento de la palabra que Dios ha dado sobre tu vida. Amén. Tienes que caminar con esa fe. Reposa en el Señor. La iglesia oraba. Escúchame bien. Y mientras la iglesia oraba, escúchame, en esa cárcel había uno que reposaba. Cuando tú oras por nosotros, yo reposo. Cuando yo siento inquietud, es que no están orando por mí. Cuando yo me desespero y las cosas no me salen y las cosas están embolatadas, no están orando por mí. Porque si tú oras por este ministerio, yo tengo que tener paz en mi corazón. Amén. Amén. Si tú oras por tus hijos tienen que tener paz. Amén. Tus hijos tienen que reposar. Y la misma paz con la que tú caminas, ellos van a caminar. Porque tú se la impartes a ellos. Y la iglesia estaba impartiendo esa seguridad sobre el apóstol Pedro. Y le estaba diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Puedes contar con nosotros. Nuestras oraciones ahora no están dirigidas a nuestras necesidades, están dirigidas a tu necesidad.
¿Y por qué la iglesia oraba? Porque sabía el poder que había en la oración. Y sabía que Dios iba a hacer algo. Por cuanto ya la hizo una vez anteriormente, Dios lo podía volver a hacer. Por eso oraba la iglesia. Amén. Y yo quiero que tú veas lo que dice el verso 7. Delante de la puerta que custodiaba, delante de los 4 guardias, delante de las cámaras, delante del circuito cerrado, delante del imperio, he aquí que se presentó un ángel del Señor. Amén. Y una luz resplandeció en la cárcel. Amén. Donde había oscuridad, hubo luz. Amén. Donde había tinieblas, llegó la luz del Señor. Amén. Escúchame. Cuando el Señor entra en acción, las tinieblas van a desaparecer. Tienes que tener claro en eso. Cuando hay tinieblas que amenacen tu propósito, escúchame bien, Dios va a llegar y las tinieblas tienen que retroceder. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro dormido entre 2 soldados. Esto me apasiona. O sea, dormido, sujeto con 2 cadenas. ¿Tú crees que una persona de esas se va a poder escapar? Los grilletes en los pies, con esas bolas grandes que tú ves. He aquí que se presentó un ángel del Señor. A Dios no le importa la imposibilidad de la situación. A Dios no le importa las cadenas que estén sobre ti. A Dios no le importa todo lo que esté atascando tu propósito. A Dios no le importa el tamaño de lo que estás enfrentando. A Dios no le importa el tipo de gigante que tengas al frente. Amén. No le importa si tienes 2 guardias, si tienes 2 grilletes, si hay gente que te custodia. Dios con todo y eso se va a presentar. El enemigo no lo va a poder impedir. Dios va a actuar. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó. ¿Sabes? Hay una versión que dice, y el ángel se presentó y hubo una luz y el ángel lo golpeó en el costado. ¿Te puedes imaginar tú durmiendo? Óyeme, tú tenías que estar orando. Si hubiera un religioso en aquella, si hubiera Instagram y le tomaran una foto al apóstol Pedro durmiendo, y que apóstol durmiendo, carnal, lo hubieran cogido y lo hubieran vapuleado. Pero el ángel no le dijo nada porque estaba durmiendo. El ángel vino a traer luz donde había tinieblas. Amén. ¿Y qué hizo? Hay una versión, la Biblia latinoamericana dice, y el ángel lo golpeó. O sea que el ángel traspasó la guardia. Para golpearlo, no lo va a golpear desde afuera. ¿Y cómo hizo para que no lo sintieran los 2 guardias que estaban al lado? Dice que lo golpeó. ¿Tú te imaginas en medio de esa situación? Tú a las 3 de la madrugada, o sea, durmiendo, y que llegue un ángel y te mete una patada en el estómago. Tú dices, me llegó la hora. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Le dijo el ángel, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, si tú te vas a escapar de alguna parte, ¿cómo el ángel te va a decir que cojas todo el saco, que cojas la ropa, que cojas la corbata, que cojas los zapatos, que cojas las medias, que cojas la tablet, que cojas la Biblia, que cojas el saco, que te vistas? Tú tienes que salir rápido, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque Dios puede tener al enemigo al frente, pero el enemigo no lo intimida. Amén. Y tú tienes que tener claro eso. En medio de un lugar que se está destruyendo y en donde el enemigo ha establecido una bandera para separarlo, eso no te tiene por qué intimidar. Veas lo que veas y escuches lo que escuches. Párate sobre la roca. Amén.
Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden estar. Y si tú eres luz, las tinieblas tienen que huir. Si tú eres luz, las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Si tú eres luz, las cadenas se tienen que caer. Alguien me dice amén. Si tú eres luz, la reja se tendrá que abrir. Escúchame bien, de una manera milagrosa. La puerta se tendrá que abrir. Escúchame bien, cuando tú estés delante de ella. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Yo te pregunto algo. Si Pedro estaba dormido, los guardias estaban rendidos. Porque para que todo eso sucediese, para que él se soltara, para que él se atara las sandalias, para que él se subiera los boxers, para que él se pusiera las medias, para que él se pusiera los zapatos, para que se amarrara la correa, porque ahí describe. Y después el ángel le dice, hay otra versión que dice: devuélvete y coge tu saco y colócatelo encima. Me habla de la paz que Dios te da en medio de tus peores batallas. Amén. De lo que tú tienes que entender, escúchame bien, que el angustiarte no va a provocar una respuesta, pero la paz sí puede provocar que el Señor te abra las puertas que tú estás esperando, que el Señor extienda su mano de misericordia y te ayude en los momentos en donde tú solamente ves derrota. Amén. Verso 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén. O sea, Pedro pensaba que estaba teniendo una visión celestial, pero no, lo que estaba sucediendo era real. Era real. Pedro se quitaba las lagañas y decía: no puede ser lo que estoy viendo. Y miraba para la reja y veía a los dos guardias privados, veía las cadenas y las rejas abiertas, y los otros que estaban en el calabozo durmiendo y nadie sentía nada, y él siguiendo una figura celestial diciendo: pero bueno, y si esto es verdad. Pedro, escúchame bien, si Pedro hubiese sido el mismo discípulo, se le para en la raya al ángel y le dice: pero ¿y por qué me voy ahí? ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde saliste tú? ¿Y por qué me trajiste este cuento tú? ¿Y de dónde? ¿Cómo? Pruébame tú, muéstrame una credencial de que tú eres el ángel de Dios. Muéstrame tu cédula. Pero no, ya Pedro había madurado. Ya Pedro había vivido y había recorrido un proceso con Dios. Ya Pedro sabía cómo actuar cuando las situaciones fuesen más difíciles para su vida. Ya Pedro sabía, escúcheme bien, que Satanás no lo podía zarandear como lo zarandeó anteriormente. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ya Pedro sabía que había uno más poderoso. Entendió que aquel que iba en la barca sabía lo que estaba haciendo. Y entendió que él sabía que tenía que hacer lo mismo en los momentos en donde el agua entrara a su barca, ¿sabes? Y en ese momento su vida estaba en peligro, su ministerio estaba a punto de acabarse. Pero él entendió que la paz de Dios podía traer la respuesta como aquel tiempo la trajo, escúchame bien, para el Señor. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Yo imagino a Pedro caminando atrás. Y si será que me paro, me devuelvo, o será que sigo. Porque él pensaba que estaba teniendo una visión, pero no era una visión, era real lo que estaba viviendo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, escúchame bien, primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, caminaron una cuadra, y luego el ángel se apartó de él. Tremendo. Amén. ¿Cuántas puertas se abrieron? ¿Cuántas puertas se abrieron? La de la cárcel, 2 puertas de seguridad y la puerta de la calle. Amén. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que el enemigo no va a tener la puerta que estás esperando todo el tiempo cerrada para ti. Amén. Alguien tiene que recibir esa palabra. Yo te la voy a repetir. Hay puertas que no van a permanecer cerradas toda la vida. Hay puertas que Dios tiene preparadas para ti, que el enemigo la ha estancado, pero que Dios la va a abrir.
Vamos, dale gloria al Señor. Entonces Pedro se echó agua en la cabeza y dijo: Dios, ¿y dónde está el ángel? El ángel desapareció. Dice que Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Apenas viene a entender lo que pasó. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Escúchame bien. Pedro apenas entendió lo que estaba pasando cuando se vio en la calle, cuando se vio libre. A ti no te toca entender cómo Dios lo hace. No te desgastes tratando de averiguar cómo Dios va a hacer las cosas, cómo Dios va a levantar tu hogar nuevamente. No te desgastes de cómo Dios te va a abrir la puerta, cómo Dios te va a devolver una sanidad financiera, cómo Dios va a hacer el milagro. No trates de encajar a Dios en un molde, porque Dios no lo puedes, escúchame bien, atesorar en una cajita de música y decirle: así se hacen las cosas. Él es Dios, escúchame bien. Lo que te interesa a ti es que Dios lo haga. Tú solamente obedece, camina en fe, y Dios te irá abriendo las puertas que tú necesitas. Pedro volvió en sí, se echó agua, se quitó Verso 12 dice: y habiendo considerado esto, él se sentó en un bordillo y él dijo: voy a tomarme un tinto a ver qué. Ahí dice: y lo meditó y lo consideró. Y Señor, esto lo hiciste tú, o esto es producto de mi imaginación, o esto era la segunda vez que Dios lo hacía. ¿Te ha pasado eso, que después tú te quedas sorprendido de las cosas que Dios hace? Tú has dicho: de esta no voy a salir, y Dios te sorprende con unas buenas noticias que tú no esperabas. Porque si Dios hace las cosas que coincidan con la razón tuya, escúchame bien, nunca le vas a dar el crédito a Dios. La única manera de que le des el crédito a Dios es que Dios haga cosas inusuales. Y eso es lo que Dios hace, porque Dios es un Dios de cosas inusuales. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, o sea, de Juan Marcos el evangelista, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos orando. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Hasta cuándo oró? Hasta que Pedro salió de la cárcel. ¿Hasta cuándo debo orar, pastor? Hasta que la respuesta llegue. ¿Hasta cuándo tengo que orar, pastor? Hasta que las puertas se abran. ¿Hasta cuándo tengo que orar? Hasta que las cadenas se rompan. ¿Hasta cuándo tengo que orar? Hasta que el hogar se restaure. Pastor, eso es muy difícil. Más difícil es perder un hogar, escúchame bien, y quedarte trajinada y con dos pelados y lleno de muchas cosas. ¿Hasta cuándo tengo que orar? Hasta que Dios abra la puerta que estoy esperando. Hasta que Dios traiga sanidad. Amén. No puedes dejar de orar. Amén. Tienes que orar en todo momento. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, oye, se fue por atrás, ni siquiera fue por la puerta de adelante. Mira lo que pasó, tremendo. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Imagino que se llamaba Rodelina y le decían Rode. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba en la puerta. Estaba asustada, porque el que consideraba muerto, escúchame bien, estaba vivo. Y entonces ella dijo: no lo puedo creer, allá en el patio hay uno que se parece a Pedro. Y la gente: ¿cómo? Si Pedro está preso. Pero alguien dijo: pero estamos orando. La cual, que reconoció la voz de Pedro, reconoció fue la voz. De gozo no abrió la puerta. Ella reconoció la voz, pero por si acá, yo no voy a abrir porque de pronto se me mete. Ella se fue y dio las buenas nuevas allá adentro. Y ellos le dijeron: ¿estás loca?
aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y decía: ábranme, que hoy se puede presentar antes de que se acabe. Digo, si ya estaba celebrando lo bueno que nos estaba yendo, aquí estoy celebrando la libertad, que tal que me alcancen otra vez. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba: sí, es la voz de Pedro. Entonces ellos decían: no, es un ángel. Mas Pedro insistía y tocaba la puerta. Y tocaba, tiraba piedras en el techo, dice. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. No era Jacobo el que había muerto, era Jacobo, un hermano de Jesús que se había convertido y era un hombre importante que predicaba el evangelio en aquel tiempo. Amén. Escúchame bien. ¿Sabes algo? Cuando tú tienes paz, llegará un momento, escúchame bien, en que Dios abrirá las puertas, pero tú darás testimonio de las cosas grandes que Dios hizo en ese tiempo. Amén. La gente va a quedar atónita cuando te vea. Aquella que estaba enferma, escúchame bien, hoy la van a ver sana. Amén. Aquellos que veían un hogar desbaratado se van a quedar atónitos cuando vean tu hogar levantado y restaurado. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Hay mucha gente que se va a quedar con la boca abierta de lo que Dios va a hacer con tu vida. Gloria a Dios. ¿Sabes qué pasó con Herodes y qué pasó con Pedro? La Biblia dice que que Pedro fue libre y se reunió con sus discípulos. Pero vamos a ver qué pasó con Herodes. Verso 20 del capítulo 12. Y Herodes estaba enojado, claro, te podrás imaginar, con los de Tiro. Era la segunda vez que se le escapaba a Pedro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no del hombre, le decían a Herodes. Al momento un ángel del Señor hirió a Herodes, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Amén. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Escúcheme bien. ¿Qué pasó con Herodes? Murió. ¿Qué pasó con Pedro? Vivió. ¿Por qué murió Herodes? Porque no le dio gloria a Dios. Amén. Yo quiero que tú comprendas algo. Ese va a ser el final de toda la historia de nosotros cuando tú te enfrentes al enemigo. ¿Sí me entiendes? En esta batalla hay un perdedor y tú no eres. Amén. Yo no voy a perder una batalla con uno que está derrotado. No sé tú, pero yo no. Tu amén me confirma que estás de acuerdo conmigo. Yo no voy a perder una batalla con un enemigo que está derrotado. ¿Ok? La Biblia dice que Herodes fue muerto y comido de gusanos, porque no le dio la gloria a Dios. Amén. Escúchame bien. Dios te va a mostrar su poder y su gloria. ¿Okay? Y te va a hacer entender que el que te respalda es más fuerte que aquel que se opone a tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor, pero tienes que descansar. Tienes que tener paz en tu corazón. Habrán tormentas, habrán ataques, habrán argumentos, habrá lo que quiera ver, llámalo por su nombre.
¿Sabes? Pero yo hablo de aquel que vive en mí. Amén. De aquel que me redimió. De aquel que murió en la cruz del Calvario. De aquel que me salvó. Amén. De aquel que me declaró inocente. Y ninguna condenación el diablo puede colocar sobre mi vida. De Dios, amén. Tú estás en luz, escúchame bien. Tú no estás en oscuridad. Escúchame, la palabra me dice que la luz vence a las tinieblas, y donde hay luz no puede haber tiniebla. Las tinieblas tienen que retroceder. Y Dios te ha dicho en esta mañana que Dios abrirá puertas para ti. Amén. ¿Qué te toca hacer? Reposar y descansar en las promesas de Dios. Saber que si Dios ya lo hizo una vez, lo va a hacer nuevamente. Que no importa que el tamaño de lo que está viviendo hoy sea más grande, Dios lo va a hacer. Porque Dios, escúchame bien, no está sujeto a condiciones favorables. Dios no necesita que algo esté a favor de Él para entregarte una victoria. Al contrario, si las circunstancias se levantan más fuerte, Dios se levantará más fuerte. Amén. Dios se levantará más fuerte. Vamos, colócate en pie en esta mañana y vamos a orar.